Ok, jóvenes, en esta cápsula nos vamos a concentrar en identificar indicadores económicos que son muy relevantes para poder sacar conclusiones con respecto a la decisión de llevar o no llevar a cabo un proyecto de inversión. ¿Ya? Y para eso vamos a hablar del BAN y el TIR, pero te pido que pongas más atención al BAN porque es el que primero vamos a ver en esta parte debido a que entra en tu evaluación número uno. ¿Ya? Bueno, en un proyecto es muy importante analizar la rentabilidad que va a tener este. Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta si este es viable. Para que algo sea viable es porque tiene que perdurar en el tiempo. Pero, como nosotros estamos trabajando con un flujo de caja proyectado, yo lo tengo que demostrar matemáticamente. ¿Ya? Entonces no basta con solo hacer el flujo de caja, sino que al final, cuando tú ya tengas todos los antecedentes, tienes que calcular indicadores económicos que en realidad los más utilizados son el BAN, el TIR, el payback y me falta uno, ya me voy a acordar. Recuperación, relación beneficio-costo, ahí están los cuatro, ¿ya? Sin embargo, vamos a partir por estos dos, ¿ya? Entonces, cuando se forma una empresa, hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. O sea, si yo invertí en un proyecto futuro 5 millones de pesos, en algún momento de ese proyecto, ¿cierto? Yo espero recuperar ese capital. ¿Para qué? Para que ese dinero me genere rentabilidad. Por eso que es tan importante fijarse en el flujo de caja para ver si en algún momento arroja valores actuales netos que sean positivos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los ingresos que genera ese negocio, ese proyecto, van a ser mayores a sus egresos, ¿ya? Entonces, esta rentabilidad siempre tiene que ser mayor a la inversión, como estábamos explicando antes, porque de lo contrario quiere decir que este proyecto va a pérdida. Y nadie quiere estar en esa situación. De lo contrario, es más sencillo invertir también en otros tipos de instrumentos, ¿ya? Nosotros no podemos obligar a todo el mundo, si tuviéramos todos dinero para invertir, a que lo hagan por ejemplo, cuentas de ahorro, ¿ya? O depósitos a plazo. Los más conservadores lo van a hacer así, pero aquellos que les gusta correr más riesgo podrían hacerlo en acciones. ¿Y por qué no en nuevos emprendimientos que ustedes saben que la pandemia nos ha hecho a muchos de nosotros reinvertirnos, ¿ya? Pero a veces tenemos la idea, pero no tenemos el capital. Entonces ahí es cuando podemos recurrir a algún familiar o inversionistas ángeles, que son personas que tienen dinero, pero quieren participar en proyectos que sean interesantes y que ellos consideren que pueden generarles rentabilidad, ¿ya? Por lo tanto, uno de los dos parámetros muy usados para calcular esta viabilidad, esta rentabilidad, es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿ya? Para calcularlos, ambos tienen que basarse en las estimaciones que nosotros hicimos del flujo de caja. Ahora, ¿por qué hablamos de estimaciones? Porque recuerde que estamos trabajando con datos financieros, ¿ya? Y que son datos a futuro que va a tener la empresa, ¿ya? Y en un flujo de caja, las dos principales cuentas siempre son los ingresos menos los gastos netos. Pero sí aparecen otras como los costos fijos, los costos variables, tal vez una venta de maquinaria, la amortización, si es que hay un préstamo de por medio, la depreciación, ¿cierto? Pero siempre se hacen importantes estas dos para ver, como dije, si el saldo es positivo y ver que estos indicadores eh, sean atractivos, ¿ya? Ahora, también es importante saber interpretar los resultados de estos indicadores. Entonces nos vamos a concentrar en el valor actual neto. Este mide el valor actual de los desembolsos y de los ingresos, actualizándolos al momento inicial y aplicando un tipo de descuento en función del riesgo que conlleva el proyecto. O sea, en otras palabras, te está diciendo que nosotros traemos a valor presente los desembolsos que está generando según el periodo de evaluación, ¿ya?
Y para eso nosotros tenemos que incluir, porque está dentro de la fórmula, una tasa de descuento, que en el fondo viene a ser una tasa de interés. Esa tasa de descuento por lo general a los alumnos en los ejercicios se les da, ¿ya? ¿Y de dónde sale? Puedes decir tú, bueno, es una tasa que toma como el promedio de todos los intereses que te pueden rendir distintos tipos de inversión, ¿ya? Entonces esa tasa de descuento es muy relevante, porque yo después la voy a comparar con otro indicador, como por ejemplo el TIR, ¿ya? De otra forma, también podemos decir que el VAN es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor presente, ¿ya? Que en el fondo es el valor real del dinero y que cambia con el tiempo. La clave de la fórmula y su interpretación está en la tasa de interés considerada, ¿ya? O sea, si a ti te hablan de la tasa de descuento, es sinónimo de esta palabrita, costo promedio de capital, después de descontar los impuestos, ¿ya? Pero de todas formas vamos a hacer ejercicios para que tú lo entiendas. Nuevamente nos encontramos con una fórmula que usted puede pegar en su formulario, ¿cierto? Donde dice, el valor actual neto es igual a, y en primer lugar aparece la inversión inicial, ¿ya? Y sub cero. En el año cero, cuando aprendamos a hacer los flujos de caja, te vas a encontrar que la inversión inicial se coloca una sola vez y va en el año cero, ¿ya? Por eso que es I sub cero. Y además va en signo negativo. ¿Por qué? Porque es dinero que tú desembolsas para que mi proyecto comience a funcionar, más la sumatoria de todos los flujos que vienen desde el periodo 1 hasta el periodo n, porque no sabemos por cuántos periodos tú estás evaluando el proyecto, ¿ya? Donde colocas el resultado del flujo de caja dividido por 1 más k, cierro paréntesis, elevado a j. ¿Y qué es ese k? Bueno, si tú te fijas, abajito está desglosando el detalle. El K es la tasa de descuento o el costo promedio de capital, ¿ya? Que es un porcentaje. Y el J es el que corresponde al periodo del flujo, ¿ya? Esa es la fórmula del VAN. Ahora, usted puede hacer el cálculo manual, pero yo le recomiendo hacer el cálculo en Excel porque la fórmula existe, ¿ya? Posibles resultados del VAN, bueno, puede ser mayor a cero, donde acá nosotros podemos afirmar que efectivamente el proyecto es rentable, por lo tanto la recomendación es realizarlo. También te puedes encontrar con un VAN menor a cero, donde el proyecto no es rentable, por lo tanto la recomendación es, sabe que archívelo tal vez en otro momento, ¿ya? Y un VAN igual a cero no es el ideal, ¿ya? Aquí estamos viendo que es un proyecto indiferente. Resulta indiferente hacerlo o no hacerlo, pero la verdad que no es el escenario óptimo para llevarlo a cabo, ¿ya? Por lo tanto, siempre en los ejercicios, ¿usted cuándo va a recomendar hacer el proyecto? Cuando el VAN es mayor a cero, ¿ya? Es muy importante el momento en que se perciben los beneficios, ¿ya? Por eso es que cuando le digo a los alumnos tienen que saber interpretar los resultados, es si el VAN me dice que es igual a 280 millones, ¿qué significa? ¿Ya? No es suficiente con que usted me diga, no, es que vamos a aceptar el proyecto porque es mayor a cero. Pero ¿qué significan esos 280 millones? ¿Ya? Aprendan a analizar, argumentar el resultado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy simple donde nos habla de un mueblista que está interesado en comprar un torno y este torno le cuesta 250.000 pesos, ¿ya? Y que este torno tiene una vida útil de 10 años. Entonces el mueblista espera que con el torno obtenga ingresos de 25.000 pesos durante los primeros 5 años y de 30.000 del año 6 al año 10, ¿ya? Y nos entregan el costo de capital que es del 5%. Debería adquirir el torno y para eso nos piden el VAN. Acá lo vamos a hacer paso a paso. Tenemos la fórmula. Entonces, colocamos en primer lugar la inversión que son los menos 250.000 más y trabajamos con las divisiones. Dijimos que del año 1 al año
5, mis ganancias iban a ser de 25.000 pesos, por lo tanto el numerador siempre es el mismo, 25.000. Lo que va cambiando es el 1 más K. La tasa de interés es del 5%. Si yo lo sumo con 1, entonces me da 1,05. Y lo voy elevando al periodo. Periodo 1, 2, 3, 4, 5. Pero del año 6 en adelante cambia, ¿ya? A 30.000. Por lo tanto, el numerador queda en 30.000 hasta el año 10 y seguimos con nuestro denominador elevado al periodo que corresponde. Entonces, si yo sumo todo esto, el resultado es menos 39.995 pesos, ¿ya? Entonces ustedes de inmediato me van a decir, no profesora, no le conviene al movilista comprar el torno porque el VAN es negativo. ¿Qué significa esos menos 39.995 pesos? Que en el fondo esa máquina no le está generando rentabilidad dentro de la actividad que hace el mueblista. Porque si yo traigo a valor presente esa máquina, no es atractiva, no es viable. ¿Ya? Ahí tenemos una forma. La otra es la siguiente. Vamos a trabajar acá con una tabla. Un proyecto de inversión exige un desembolso inicial de menos 10.000 millones de pesos. Se espera que va a generar beneficio entre el primero y sexto año. Y el tipo de descuento que se aplica al proyecto de inversión con riesgos similares es del 10%. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner los datos, como dije, pero en una tabla. Entonces la inversión inicial en el año 0 ya sabemos que siempre va en negativo. Y sabemos los ingresos, ¿ya? Que son todos distintos del año 1 al 6. ¿Cómo yo completo esta tabla? Bueno, muy simple. Aplicando la fórmula. Entonces tomo los 600.000, los divido por 1,1. Acuérdate que la tasa era del 10% elevado a 1. Y así lo hago sucesivamente hasta el año 6. ¿Ya? Entonces acá al hacer la división obtengo los resultados. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llego a que este VAN es igual a 1.646? Porque yo fui sumando estos valores. Recuerda que el 10.000 es negativo y le voy restando los otros valores que son positivos. ¿Ya? Entonces la respuesta es que en este caso sí conviene llevar a cabo el proyecto porque el VAN es positivo. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas con respecto al VAN. Ahora sí quiero explicarte lo siguiente. Te vas a encontrar con que hay ciertos ejercicios donde te entregan la información y nos piden comparar un proyecto A con un proyecto B. Entonces pueden estar los datos donde te entregan la información para que tú calcules el VAN y te van a preguntar, ¿cuál de los dos proyectos conviene? Entonces tú, como ahora manejas la fórmula del VAN, tú tienes que calcular el VAN y obviamente siempre elegir aquel que resulte con el VAN más alto. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando se da al revés, ¿ya? Que el VAN más alto te figura en el proyecto A, pero el TIR más alto te figura en el proyecto B. ¿Cómo hago eso? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer frente a esas circunstancias? Y ahí pueden haber varios factores, como por ejemplo las características de cada uno de los proyectos. Ya pueden haber varias variables que incidan en la decisión. Bien, entonces hasta acá hemos explicado el VAN.